Honduras es un país que actualmente enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad, a pesar de ser una nación que tiene múltiples fortalezas para lograr un crecimiento rápido. Estimaciones internacionales para el año 2019 mostraron que el 14,8% de la población hondureña vivía con menos de $1.90 por día. Desafortunadamente, con la llegada de la pandemia de COVID-19 y con las tormentas ETA e IOTA, las cifras de pobreza han aumentado y la economía del país ha ido en decline. Definitivamente que sí, pero hay buenas noticias en el sentido de que se han restituido el 70% de las ventas que habían caído y se genera una liquidez en Navidad que, bueno, eso va a ser positivo para la generación de nuevos empleos en las zonas urbanas como lo que es Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora, la gran pregunta y la confrontación política, que Dios quiera no se dé, no obstante, causa gran preocupación en todos los sectores porque es un hecho de que los disturbios paralizan la actividad y la movilidad de las personas, la actividad económica, la movilidad de las personas. Hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, expertos en economía hablarán de este tema y cómo esto podría cambiar de cara a las próximas elecciones. Gracias, Emily Flores, con la nota introductoria al tema que abordamos esta mañana, con profesionales distinguidos en la materia, por supuesto. En 4 décadas, nuestro país ha reportado un crecimiento económico promedio de 3.1%, un índice insuficiente para provocar una incidencia directa en el desarrollo nacional. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras destaca entre sus hallazgos que desde el primer periodo presidencial democrático, en 1982, con el doctor Roberto Suazo Córdoba, hasta el actual, el país ha tenido una media en cuanto al alza del Producto Interno Bruto que no ha pasado del 3%. El gobierno ha previsto que al término de este año el Producto Interno Bruto estaría cayendo entre un 7 y un 8%. Sin embargo, se observa un crecimiento de un 4.5% en los años precedentes. La economía ha mostrado una evolución promedio de un 3%, de ahí que los conocedores se preguntan, ¿cómo es que el país crecerá en un 5% en tiempo de crisis si no llegó a esos niveles en circunstancias normales? Es decir, sin la pandemia, sin las tormentas tropicales que hemos vivido recientemente. Y para conversar con nosotros y que ustedes escuchen a expertos sobre este tema y entender mejor el sistema financiero de la nación antes, durante y después de la pandemia, así como también previo a los comicios de elecciones generales el 28 de este mes, nos acompañan vía Zoom el reconocido economista, exministro de Finanzas, expresidente del Banco Central, ex embajador de Honduras en Washington, el doctor Hugo Noé Pino. Y en nuestros estudios está el también reconocido economista y que ha desempeñado cargos importantes en representación de nuestro país en organismos internacionales, el doctor Nelson Ávila. O sea, no les hago más largo la introducción con estos dos personajes que gozan de mucha credibilidad en el campo económico particularmente, incursionando también en la actividad política, pero en donde su fortaleza, sin ninguna duda, es muchísimo mayor, es en esta área. Doctor Hugo Noé Pino, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre, por supuesto, es un gran placer contar con su presencia, en este caso vía Zoom, aquí en el programa. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorgito. Me da mucho gusto estar con BTV esta mañana. Un saludo fraterno a Nelson, con quien hemos transitado muchos años juntos desde la Facultad de Ciencias Económicas. Perfecto, gracias, doctor. Y saludamos al doctor Nelson Ávila aquí en el estudio, que nos honra también con su visita. Doctor, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Igualmente abrazos a Hugo, con quien hemos trabajado, como dicen, desde muy jóvenes, en tratar de construir desde la perspectiva académica y en el movimiento estudiantil y en el movimiento como profesores universitarios, una universidad en realidad comprometida con transformar la nación a partir de una ciencia y una, diríamos, responsabilidad permanente de toda universidad para transformar la sociedad. Y a nivel nacional, pues también estamos comprometidos, sobre todo considerando la profunda crisis económica, política y social en la cual se encuentra Honduras. Gracias, doctor Nelson Ávila, también aquí en el estudio. Y comenzamos ya.
¿Y qué ha venido debilitando las finanzas del país? Le pregunto al doctor Hugo Noé Pino. Jorgito, quería hacer referencia un poco a los datos que usted señaló con el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por favor. Y señalar dos consideraciones. La primera, la que tiene que ver con el promedio de crecimiento, lo cual yo coincido en el sentido que ha habido una insuficiencia dinámica de la economía hondureña por diferentes razones para poder impulsar un crecimiento económico más rápido. Sin embargo, también han habido periodos de crecimiento rápido que habría que considerarlos y tomarlos en cuenta. Por ejemplo, de 1950 a 1971, aproximadamente la economía de Honduras creció alrededor del 5%, con estabilidad financiera. Fue a partir del 72, 73, con el aumento de los derivados del petróleo en el mercado internacional, que las situaciones cambiaron. Y luego hubo un periodo también entre 2004 y 2008 que se creció a un promedio de alrededor del 6%. Entonces hay que tomar en cuenta los factores que propiciaron ese crecimiento, muchos vinculados al sector externo, obviamente. Usted preguntaba, Jorgito, sobre el debilitamiento de las finanzas, obviamente desde el 2017 y muy ligado a la crisis de gobernabilidad que ha vivido el país. Se notaba antes de la pandemia ya de por sí una reducción en el crecimiento económico. Por ejemplo, en el 2017 fue 4.8%, en el 2018 3.7%, en el 2019 2.7% y adicionalmente cae, obviamente, producto de la pandemia, fuertemente en el 2020 cae la producción 9%. Y ahora estamos viendo el proceso que se le denomina de rebote, que inicialmente fue proyectado entre 3 y 5% y que ahora las autoridades del Banco Central señalan que se puede crecer entre 8 y 9%. Pero déjeme señalar algo. Como economistas estamos acostumbrados mucho a poner el énfasis en el crecimiento económico porque es la medida que compara cómo está la economía de los países. Sin embargo, hay que calificar también la calidad del crecimiento económico. Y desde ese punto de vista, el crecimiento económico en Honduras, aún el 3.1% promedio, deja mucho que desear, porque es un crecimiento económico que no crea empleos para la mayor parte de la población y un crecimiento que no genera suficientes ingresos para el fisco y por lo tanto es un crecimiento excluyente. Y eso es en parte lo que debemos de cambiar en nuestro país si queremos tener una Honduras más equitativa. Perfecto, gracias doctor. Y aquí entonces con el doctor Ávila, cuando apunta este crecimiento económico, bueno, indiscutiblemente yo no tengo ni un 5% en cuanto a conocimientos en esta materia de lo que ustedes manejan. Por eso quiero preguntarles completamente, el crecimiento que uno ve es en los banqueros, en las maquilas, por ejemplo, en el campo energético. Bueno, pero el doctor ahorita lo dijo, no generan en cuanto a empleo un número significativo para la población, número uno. Después no pagan salarios justos en el país en estas áreas. Entonces, ¿qué hacer? Y esta distribución de la riqueza, porque cuando hablamos aquí, por ejemplo, de un crecimiento económico, bueno, crecimiento económico, pero en un sector pequeño, porque la gran mayoría nadie puede desconocer en el pueblo hondureño que cada día se va debilitando muchísimo más el poder adquisitivo, el poder sostener una familia. Hay gente que no tiene realmente qué comer y en la práctica eso es, hablando ya no técnicamente, sino que como lo utilizamos los hondureños, la gente no tiene empleo, en su gran mayoría en Honduras, y con carencias económicas definitivamente. Así es. Muchos indicadores económicos y sociales en Honduras determinan que el modelo económico en Honduras no funciona, igual que el modelo político. El modelo económico no funciona porque la inmensa mayoría, le adelanto, 60 de cada 100 trabajadores en Honduras están
fuera de lo que se conoce como el sector formal de la economía. O sea, telecomunicaciones, energía eléctrica, servicios financieros, etcétera, etcétera. Eso le demuestra a usted que si 60 de cada 100 hondureños están fuera del mercado formal, entonces hay una atrofia, primer punto. Segundo punto, el objetivo fundamental es lograr la equidad en una sociedad. Y la equidad en realidad es uno de los principales problemas, la inequidad, en Honduras. Honduras es uno de los países más desiguales. ¿Qué significa desigualdad? Usted acaba de mencionar. Pocas personas tienen la mayoría de la concentración de la riqueza, mientras que la inmensa mayoría de la gente vive o con ingresos autogenerados, el 60% se autogenera ingresos. Segundo punto, gran parte de la masa de salarios está conformado por salarios de miseria en muchas de las personas. Y la clase media tampoco gana bien en este país. O sea, la clase media para poder vivir necesita endeudarse. Bajo esa definición, si una clase media necesita endeudarse para poder satisfacer sus necesidades, esto significa que no es clase media en sentido estricto, porque la clase media se define sobre todo como aquella clase cuyos ingresos son suficientes para que él y su familia puedan tener inclusive margen de ahorro y hasta utilizar con sus propios recursos el derecho a la reproducción, que significa turismo, etcétera, etcétera. Tercer punto, no basta con crecer. Hay que crecer para desarrollar las naciones. Y en efecto, en Honduras siempre se ha crecido en promedio, en los últimos 70 años, a una tasa equivalente a la mitad de lo que deberíamos crecer. Ojo, pero no basta con crecer, por eso digo, hay que desarrollarse. Hemos crecido aproximadamente 4% durante todo ese periodo. Nosotros necesitamos crecer no menos del doble, cerca del 7%, para poder generar cierta distribución. ¿Cómo hace esa distribución usted? A través del presupuesto, si le parece. O sea, ¿cómo oriente la mayoría de los recursos hacia educación de calidad, salud de calidad, administración de justicia de calidad y también otros sectores, pero secundariamente? Concéntrese fundamentalmente ahí, porque un pueblo educado, así es, un pueblo educado y un pueblo en salud, usted está creando las condiciones para desarrollar esa nación, pero no ocurre acá. Cuarto punto, lo importante también es la calidad del crecimiento, en la medida en que sean otros sectores y no sean los fundamentales los que crezcan. ¿Sabe cuáles son los sectores fundamentales en los cuales debe crecer la economía de Honduras? Son tres. Uno, agricultura. Ahí es donde está la inmensa mayoría de nuestra población rural y que de una u otra forma tiene acceso a un medio de producción fundamental, que es la tierra. Pero falta crédito, falta, si le parece, análisis de competitividad, falta también precios justos. Ese es un tema importante. ¿Cuál es el segundo sector en donde debería crecerse? Es en la industria manufacturera. ¿Por qué? Porque la industria manufacturera le crea condiciones de transformación, genera valor agregado real, etcétera, etcétera. Y la tercera, la industria de la construcción. Entonces, ese 3% que usted ve está más concentrado en banca y finanzas. Eso beneficia a 20 personas que son los dueños de estos bancos. En telecomunicaciones, eso beneficia a los accionistas de 2 de las empresas cuasimonopólicas en Honduras. En energía eléctrica, eso beneficia como a 8 familias que son las que se han, en forma monopólica y controlando a través de poder político, todos los contratos de generación. Algunos de ellos, yo lo invito a que investigue, que en algunos momentos nosotros pudimos suscribir contratos de generación de energía eléctrica a 5 centavos de dólar el kilovatio hora y firmamos contratos hasta 27 centavos de dólar por kilovatio hora. Esos son miles de millones de lempiras pagados por nosotros para beneficiar a unos cuantos que contribuyan a financiar candidaturas presidenciales, diputaciones, municipios, para tener el control. Entonces, por eso, vea, me refiero en economía a su pregunta y a política. Claro, porque economía y política son 2 ciencias sociales indivisibles. Tienen la misma base, la ética y la justicia. No hay economía sin ética,
No hay economía sin justicia, lo mismo, no hay política sin ética, no hay política sin justicia. Doctor, y lo último, sí, donde usted puede encontrar una reflexión profunda también, de las últimas, porque usted yo creo que es católico, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno, total. lea usted dos últimas obras del Papa Francisco, Laudato Si, y la segunda, Fratelli Tutti, hermanos todos. En la segunda, le refiere el papel que como ciudadano debemos tener nosotros en la política, pero también refiere lo que acabamos de decir originalmente. El modelo económico y el modelo político no funciona, tenemos que transformarlo. Y el papel, él dice, de todo católico, de todo cristiano, yo diría el papel de todo ciudadano, de todo ser humano, es luchar porque vivamos en un mundo justo. No digo un mundo mejor, porque lo que tenemos, usted sabe, es cierto que se ha acelerado en tiempos de pandemia, pero según los últimos informes de organismos internacionales, 73 de cada 100 hondureños viven en pobreza, y de los cuales 53 de cada 100 hondureños viven en extrema pobreza. Pero le adelanto, esas cifras están subvaluadas, y le voy a decir por qué. 100 menos 73, que es la pobreza, 27, significa sí, que 27 están bien y no un 27%, y no está bien un 27%. Y no es cierto, ¿verdad? Pero, y, doctor, y si usted se fija, aquí termino, los dueños de los medios de producción en nuestro país, que concentra la mayoría del ingreso, no llegan ni al 1.5% de la población nacional. Son aproximadamente 200.000 personas los dueños de esos medios de producción. ¿Qué significaría? Que la inmensa mayoría, cerca del 25% de los hondureños son clase media. No es cierto. Bueno, entonces, clase media baja, probablemente. Es. Pero bueno, quiero preguntarle al doctor Hugo Noé Pino, en base a lo que usted nos ha apuntado en este instante, que el modelo económico ha fracasado definitivamente, pero relacionándolo con la actividad política, ¿cómo hacer esos cambios para que la situación, doctor Pino, mejore en cuanto a la economía familiar propiamente de la gente, ese porcentaje altísimo, que es más que un 73%, porque uno lo percibe en el día a día, conversando con la gente, uno se da cuenta que sí está viviendo una situación bastante compleja y que al final eso es lo que cuenta. Pero técnicamente, ¿cómo se podría mejorar las condiciones de vida de la gente y que pudiese tener un poder adquisitivo mayor, doctor? Bueno, qué bien, Jorge, que coincidimos en el aspecto de que el modelo económico que se ha impulsado en las últimas décadas, conocido como modelo neoliberal, ha fracasado, porque entonces estamos hablando de la necesidad de un modelo económico alternativo, y eso requiere diferentes factores para lograr lo que usted señala en cuanto al mejoramiento de la economía familiar. En primer lugar, es que el Estado hondureño, en términos generales, retome su papel importante dentro del desarrollo económico. Por eso Libre ha planteado no solamente la creación de la Secretaría de Planificación Económica como un mecanismo importante de establecer rutas, de establecer una estrategia y seguir objetivos, metas, etcétera. ¿Y qué es lo que requiere? ¿Cuál ha sido la característica de este modelo neoliberal agotado? Que realmente la política económica ha estado encaminada a las actividades económicas en donde las élites ejercen una fuerte presión por ventajas de parte de la política estatal. Nelson lo mencionó, contratos sobrevalorados en el caso de energía, o contratos en las áreas de construcción también en donde existen muchas irregularidades, exoneraciones fiscales, toda una serie de características en donde no juega el papel el mercado como tal, sino que esa vinculación económica y política que genera mayores niveles de ganancia y rentabilidad para ciertos sectores. Entonces, estamos ante una necesidad de ese cambio de ese modelo. Se ha descuidado completamente al pequeño productor,
a la necesidad de encadenamientos productivos en nuestro país. Es cierto que algunas actividades de exportación generan empleo, pero necesitamos que esas actividades generen mayor valor agregado dentro del país para que realmente haya un efecto multiplicador. Y eso es importante impulsar la agroindustria, sabiendo que la pobreza rural es una de las más altas en el país. Implica establecer políticas que permitan una integración más de sectores, el área de la construcción, que genera un efecto multiplicador muy fuerte. Implica, obviamente, que el Estado esté consciente de que no puede estar haciendo leyes para satisfacer necesidades de grupos económicos específicos. Mire, hemos llegado al colmo de la situación hasta establecer políticas como las sedes, que realmente constituyen un Estado dentro de otro Estado, un absurdo económico, un espejismo. Así como se nos vendió recientemente que el Plan 2020 iba a crear 600,000 empleos en 5 años y que iba a generar 13,000 millones de dólares, así se nos quiere vender que las sedes van a crear empleo cuando son realmente muy limitadas. Además, todas estas inversiones, la que se hace en Choloma de proyectos habitacionales, la que se está haciendo en Roatán y la que se está haciendo en San Marcos de Colón, no necesitan ser sedes para que haya ese tipo de inversión. Entonces, lo que hemos visto es realmente la falta de políticas públicas, en este caso de políticas económicas, que realmente creen las condiciones para un crecimiento sostenido y un crecimiento equitativo, que implica incorporar a buena parte de la población a la actividad productiva que por falta de activos como la tierra en el sector rural o de crédito o de asistencia técnica no ha sido posible y se mantiene totalmente marginada de la actividad económica. Perfecto, gracias, doctor. Nos van a permitir, y aquí aprovecho para decir, independientemente, el doctor Nelson Ávila participó como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación Libre, y el doctor Hugo Noé Pino participó y va, todavía, si no me equivoco, es la casilla 125, porque igual la estaba viendo de fondo en este momento en el Partido Libertad y Refundación Libre. Pero lo que quiero decir es... Sí, Jorge. Perfecto, doctor. Lo que quiero decir es que nadie puede desconocer la credibilidad de la cual gozan, y lo digo despojado de, porque también siempre uno recibe los mensajes y todo eso, pero despojado de cualquier cosa. Nadie puede desconocer la capacidad primero y la credibilidad que generan estas dos personas que tenemos aquí. Honestamente, y así se los digo, y intentamos que participe la mayor cantidad de gente y de todos los partidos, pero un tema tan delicado, un tema tan importante, estos temas económicos, la situación, un cambio de modelo que debe existir, debe ser más humanista, todo eso. La distribución de riquezas no tiene que estar en unas pocas manos, entonces no tienen por qué molestarse por eso. Esa es una realidad, y que cualquier partido político que gane el proceso el 28 de noviembre debe de entrarle a ello. No se puede seguir la concentración de riquezas en unas pocas manos. Es inconcebible que la banca, y uno insiste, y los ricos tienen que entender que en la medida en que a sus trabajadores los traten bien, les paguen salarios justos, uno pasa muchísimo más tranquilo, más contento, y le ajusta para medio pasar, medio comer, medio vivir. Esa es la realidad que estamos viviendo, y no podemos esconderla. No se puede, además, y si uno quisiera esconderla, lo que se mira en la práctica es otra cosa. Entonces, por favor, insisto, invitados esta mañana los doctores Hugo Noé Pino, ex presidente del Banco Central, ex ministro de Finanzas, ex embajador de Honduras en Washington, y una persona a la cual, y una gran parte de la población hondureña, de la cual yo me incluyo, goza de muchísimo respeto, igual el doctor Nelson Ávila, que ha ocupado posiciones importantes, insisto, en organismos internacionales, en el aspecto económico. Estuvo muy de cerca, recuerdo, en la campaña del profesor Rafael Pineda Ponce, dirigiendo lo que pudo haber sido un banco popular, algo así lo llamaba usted, sí, banco popular. Entonces, y además sus calificaciones ahí están, o sea, no estamos inventando absolutamente nada. Una pausa breve, regresamos con nuestros invitados esta mañana aquí en El Diálogo.
Maxi Black. Pantalla LED Durablanc 50 pulgadas, 10.490 lempiras. Celular Tigo Samsung A02, 2.990 lempiras. Maxi Despensa. En el 2020, los huracanes destruyeron miles de viviendas en Honduras. Perdí mi techo y mi empleo. Ante esta inesperada catástrofe, decidimos actuar de inmediato, construyendo nuevos barrios y generando miles de puestos de trabajo. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y muy pronto estaremos entregando las primeras viviendas a nuestra comunidad. Estas viviendas representan empleo, techo y bienestar. Levantando viviendas, levantando empleos, levantando Honduras. Como Fondo Cafetero a nivel nacional, estamos en una intervención de 2.000 kilómetros y eso nos va a permitir tener una calle que nos pueda durar por mucho más tiempo. Estamos llegando casi a 40.000 productores que van a sentir el beneficio de estas vías de comunicación. Estas comunidades son productoras de café. En el momento de cosecha hay que mover corteros de un lado para otro, hay que mover la cosecha, hay que mover café, pero también entran comerciantes por estas vías de comunicación, vendedores. Entonces generamos empleo de manera directa, pero también lo generamos de manera indirecta. Las vías de comunicación y las carreteras principalmente son progreso. Invertir en las carreteras es invertir en el desarrollo del país. Más infraestructura, más empleo, mejor Honduras. Aprovecha, precios bomba, solo en Despensa Familiar. Café molido oro, 2 por 70 lempiras. Detergente en polvo Sur multiusos variedad, 3 por 66 lempiras. Despensa Familiar. Una mujer que sueña con casarse con el hombre que ama. Un joven dispuesto a dar la vida por protegerla. Pero un día sucedió algo terrible. Tienes que huir, hijo, no hay otra solución. Debes irte de aquí y desaparecer. Tierra Amarga, gran estreno lunes 15 de noviembre, 9 de la noche. BTV, el número 1 en novelas turcas. Volvemos en el diálogo de la mañana de hoy con distinguidísimos invitados, economistas, doctor Buenoy Pino y doctor Nelson Ávila. Le pregunto, doctor, ¿hay alguna fórmula económica como para poder recuperar la nación? E insisto, que las riquezas no estén, como dicen, concentradas en tan pocas manos y que ellos se den cuenta que tienen que repartirla y que tienen que, y no hay que repartirla, darla como tal, no, pero sí pagarle salarios justos a la gente. Y digo siempre, y aprovecho que ustedes manejan estos temas, las tasas de intereses altísimas. Esas tarjetas de crédito intentan controlarla en el Congreso a veces, y yo no sé cómo hacen, pero siguen ahorcando a la gente, a la mayoría de la población. ¿Hay algún mecanismo, alguna fórmula en la cual se pudiese decir, bueno, el próximo gobierno, porque este ya está terminando, tiene pocos días ya para finalizar? Sí. Lo determinante para transformar una nación es la educación. Eso es capital. Un pueblo educado, fíjese, si lo vemos desde la perspectiva económica, es un pueblo altamente productivo. Si lo vemos desde la perspectiva política, un pueblo educado se da el gobierno que se merece, y si le hacen fraude, pues lucha hasta lograr su objetivo y evita los fraudes. Esto por un lado. Entonces, lo fundamental es cómo del presupuesto de la nación usted tiene que concentrarse esencialmente en esos 4 elementos al que hice referencia originalmente. 1, educación de calidad, salud de calidad, administración de justicia también de calidad, y se le parece crear todas las condiciones para la generación de un empleo. Digo todas las condiciones porque no es el Estado el generador de empleos. Es crear todas las condiciones así es, para que se puedan generar en realidad condiciones de equidad. Usted, orientando recursos hacia educación y hacia salud, está modificando los patrones desiguales históricos de distribución del ingreso, está propendiendo hacia una mejor equidad. Eso es el primer punto. El segundo punto, debe hacer que todas las políticas públicas
en realidad no solamente las políticas económicas funcionen al unísono. En nuestra nación hay no menos de siete políticas macroeconómicas que algunas de ellas son contradictorias entre sí, entonces más bien le genera un efecto completamente adverso. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que concentrar también actividad en la generación, sobre todo de condiciones de producción para disminuir el impacto de la inflación. Y eso es a través de la agricultura y a través de la industria manufacturera y la industria de la construcción, que fue lo que dije originalmente. Si usted quiere conocer la sanidad económica de una nación, vea un solo indicador, si le parece. ¿Sabe cuál? El de la industria de la construcción. Si crece menos que el promedio, esto significa que hay una atrofia en esa misma sociedad en términos económicos. Con respecto a los sectores financieros, bueno, está claro que no hay crecimiento sin inversión, ¿me explico? Y para que exista inversión, usted debe tener tasas de interés relativamente manejables, bajas. En la medida, está claro, en la medida en que usted tenga tasas de interés altas, entonces lo que ocurre es que las personas no van a invertir en el sentido estricto de generación de empleo y más bien prefieren especular con los recursos, ¿me explico? Entonces, ese es el modelo que no está funcionando tampoco en Honduras. Y a lo que usted hacía referencia, las tasas de usura, porque si hay tasas de usura a través de las tarjetas de crédito y todo lo demás. Le adelanto, una vez me dijo Mel Zelaya cuando yo estaba de ministro asesor económico de él, vos no sabés ¿qué centenares de personas me han pedido tu cabeza? Me dice. Claro, por una sencilla razón. Primer punto, hay algunos que quieren devaluar, dañando a las demás personas. En la medida en que usted devalúe, es un impuesto permanente. Usted mejora, o sea, crea condiciones para exportación, pero al mismo tiempo está destruyendo las condiciones de precio de todo lo importado. Así es, y este país es, sobre todo, es un país importador. Vean las características económicas de Honduras. País importador. Segundo punto, país especulativo. Tercer punto, país con una baja productividad del trabajo. ¿Por qué? Porque, cuarto punto, hay una baja dotación tecnológica. País, en consecuencia, bajo esas condiciones, o sea, estoy planteándole el problema del modelito económico. Ahora, Honduras tiene infinidad de condiciones que le dan, si le parece, ventajas competitivas. Es más, también ventajas comparativas con otros países para poder desarrollarse. El enorme problema es que han llegado al poder en nuestra nación personas ignorantes de cómo funciona la economía y no les interesa que funcione bien, como tampoco les interesa que funcione bien la política, porque en la medida en que un pueblo sea educado, los tipos de liderazgos que tenemos en Honduras quedan fuera, ¿me explico? Porque el enorme problema en nuestra nación es que no se hace ni política ni se hace una economía sana. No se hace política porque la política es para unir sociedades. Aquí más bien se dividen a las sociedades. Por ejemplo, esas publicidades en donde se utiliza ideología y se utiliza religión para dividir, eso es para desviar la atención sobre lo fundamental. Y aquí en nuestra nación, que es el otro punto que usted decía, Jorgito, es debemos trascender los partidos y pensar en la nación. Yo sé que lo que acabo de decir no le gusta a algunas personas, que su máximo objetivo es su partido. Para mí, el máximo objetivo es la humanidad, pero entendiendo la humanidad correlacionada con su ambiente. También no podemos hablar del ser humano disociado del resto de seres vivientes, las plantas, etcétera, etcétera. Una visión, si le parece, de ecosistema. Y en consecuencia, en la medida en que nosotros entendamos que estamos en un caos y que solamente con un gobierno de integración nacional, con ética, con justicia, que en realidad piense no solamente en el ser humano, sino que también en todo el ecosistema, entonces podemos ir transformando la nación. No podemos seguir con un país de esta naturaleza. O sea, es un país que lo estamos destruyendo a pesar de las enormes potencialidades que tiene Honduras. Honduras tiene enormes potencialidades. Yo aprovecho para aclararle, Jorgito, yo en realidad he trabajado en las Naciones Unidas, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, y también he trabajado como consultor de una parte de la Nación Unida. Estuvo en países
en Haití, por todo eso. Bueno, he estado trabajando Angola, para toda América Latina, sí, yo sé. fui el presidente de la Asociación de Funcionarios Internacionales del BID. Yo le adelanto, fíjense que todas las elecciones fuera de Honduras las he ganado, tanto, pero en Honduras me ponen el fraude, las he ganado, inclusive cuando fui el coordinador de un centro de estudios de economía para África y América Latina en Europa, se hizo también bajo esa condición. Participé en condiciones y adelanto, yo nunca he representado a gobiernos ante esos organismos, sino que yo he hecho exámenes y así me he ganado mis posiciones. O sea, las posiciones que tengo no son por razones de partido. No, al contrario. Ahora yo lo decir, este modelo económico, estas potencialidades que existen, ustedes han viajado muchísimo más que lo que yo he viajado. Hablo del doctor Hugo Noé Pino y de usted. Pero he viajado y lo que hemos salido nos damos cuenta que Honduras tiene realmente cosas maravillosas, que es un país para ser de primer nivel, de primer mundo. No se justifica que Costa Rica, por ejemplo, y que Panamá, en la propia región, estén en mejores condiciones que la nuestra, cuando tenemos potencialidades muchísimo más grandes. ¿Por qué entonces, doctor Hugo Noé Pino, nos falta eso? Y desde 1980, cuando regresamos a la Asamblea Nacional Constituyente del 81, elecciones que ganó el Partido Liberal, y desde esa fecha en forma ininterrumpida, bueno, el golpe de Estado con el expresidente Zelaya, que fue un golpe de Estado y no lo manejamos ahora, lo manejamos desde el mismo domingo que se dio cuando trabajamos en otro medio de comunicación, un golpe de Estado, que lo quieran adornar bajo que era necesario, que a saber, el hecho de que fue un golpe de Estado. Pero lo que quiero apuntar aquí, doctor Pino, es por qué entonces, teniendo todas estas condiciones el país, no hay un crecimiento económico y una condición de vida favorable para la mayoría de la población hondureña. Ahí entran varias consideraciones, Jorgito. Una de ellas es obviamente que el modelo económico que se ha seguido es un modelo que no ha resultado. Es para todo el mundo claro actualmente que esa idea que se le vendió a alguna gente de que había que liberalizar los mercados, que había que firmar cualquier tipo de tratado de libre comercio, iba a conducir a un crecimiento económico acelerado y que ese crecimiento económico se iba a derramar, el efecto derrame que tanto se habló al resto de la población y que todo el mundo iba a estar bien. Eso ya hemos conversado el día de hoy, está realmente agotado. Pero en el caso de Honduras, esa situación se ha empeorado por un golpe de Estado que crea condiciones políticas totalmente contrarias a los intereses de las mayorías. Y hemos visto cómo esta situación de los últimos 12 años más bien han empeorado la situación en el país. Si uno lo analiza fría y objetivamente, Jorgito, usted se da cuenta que Honduras en los últimos años ha retrocedido en el índice de desarrollo humano, ha retrocedido en el índice de corrupción que maneja Transparencia Internacional, ha retrocedido en el índice de gobernanza, ha retrocedido en índice de gobernabilidad. El resultado reciente del 9º año consecutivo de que no accedemos a la cuenta del milenio nos demuestra que no solamente es como se dio en unos primeros momentos el caso de corrupción, es la falta del respeto a los derechos civiles, la falta del respeto al derecho de información, la falta de respeto a los derechos humanos en términos generales, a la inefectividad de las políticas públicas. ¿Y qué tenemos como resultado de eso? Pues como resultado de eso tenemos una situación en donde la actividad económica se ve perjudicada. Si usted analiza los datos de la inversión extranjera en Honduras, se da cuenta que en el 2017 eran 1.100 millones de dólares, bajó a 950 millones aproximadamente en el 2018 y en el 2019 se desplomó casi a 450 millones y el año pasado todavía bajó adicionalmente a 430 millones.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el país, pese a las potenciales que han sido descritas el día de hoy, el sistema político que se ha seguido concentra el poder, no hay seguridad jurídica, pese a lo que se dice todavía, la seguridad ciudadana es uno de los países con más altos índices de criminalidad en el mundo. Tenemos un desastre completo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y una de las primeras cosas que el inversionista, tanto nacional y extranjero, procura es la búsqueda de fuentes abundantes y baratas de energía para ser competitivo a nivel internacional. Tenemos una mano de obra que no se ha capacitado adecuadamente. Y a esto agregamos una política fiscal en la cual, por una parte, usted reduce la provisión de bienes públicos como educación, salud, seguridad social, y al mismo tiempo entra en un proceso de endeudamiento que en los años le va creando un servicio de la deuda que llega el próximo año a cerca del 30% del presupuesto del gobierno central. Entonces, usted lo que ha hecho es una combinación de malas políticas económicas y de un sistema político también agotado, porque, Jorgito, con todo el respeto y la consideración que existen entre nosotros, ustedes saben, por ejemplo, que el Congreso Nacional no responde a las necesidades y aspiraciones de la gente, y que en la actualidad se ha construido un muro de impunidad a la corrupción con el código penal, con las limitaciones al Ministerio Público para poder ejercer lo que la Constitución le da derecho, como es la persecución del delito a través de que tiene que esperar un informe administrativo del Tribunal Superior de Cuentas que puede tomar 3 años, o sujetarlo a la Comisión Nacional de Banca para poder pedir información financiera. En fin, todos estos elementos constituyen lo que uno pudiera denominar la tormenta completa en contra de un crecimiento económico sostenido y de una equidad en ese crecimiento, y también en las facultades o atribuciones del gobierno para tratar de mejorar la situación de los pobres y de las clases menos favorecidas del país. Bueno, y que cada día que pasa se van incrementando más los precios, y esa es la realidad de los productos de la canasta básica familiar, y no coincide con el ingreso que debería tener la gente para poder adquirirlos. Y eso aumenta la pobreza. Definitivamente, sin ninguna duda. Nos van a permitir, por favor, la última pausa. Regresaremos con nuestros invitados, distinguidos invitados. Tema económico, la mañana de hoy aquí en El Diálogo, en televisión, en radio y en redes sociales. Vamos a la pausa y volvemos en un momento. Precios bomba, solo en Despensa Familiar. Café molido oro, 2 por 70 lempiras. Detergente en polvo Sol, multiusos, variedad, 3 por 66 lempiras. Despensa Familiar. Si yo tuviera que calificar la evolución de la lucha contra el narcotráfico debido a los esfuerzos nacionales, tanto de inversión como de fortalecimiento institucional, son remarcables. Honduras ha venido evolucionando, ahora existe toda una red de lucha contra el narcotráfico, toda una política de coordinación, de transparencia, tanto desde el Ministerio de la Transparencia como del Instituto Nacional de Transparencia. Existe todo un cuerpo de policía perfectamente adiestrado y reformado. Existe todo un sistema de prevención del narcotráfico que hace que Honduras, de ser uno de los países por donde más transitaba el narcotráfico, sea ahora uno de los que menos se transita. Vamos a darle al César lo que es del César. Que el Comando Sur califique los resultados hondureños como de milagro cuando no lo son. Son el resultado de un esfuerzo nacional. El narcotráfico está ligado a la corrupción. La UNODC firmó un convenio con la República de Honduras con 2 grandes áreas. Uno es la lucha contra la corrupción y por la transparencia, y el otro es un área de seguridad. Más seguridad, más empleo, mejor Honduras. Ya están listos los cambios. ¿A cuál metemos? Al 8. Mejor al 9. Al 8. Al 9.
No, hombre, entrenador, póngase vivo, nos van a meter los goles. No, lo que pasa es que noviembre es el mes de 8 y 9. Matriculan su carro las terminaciones 8 o 9. Por eso el profe anda con eso en la cabeza. ¡No! ¡Dice que te dejan en el 9! ¡No, entrenador! Instituto de la Propiedad. Llegó con todo el Maxi Black. Celular Motorola S6i, 2.495 lempiras. Pantalla LED RCA Smart TV 40 pulgadas, 6.890 lempiras. Maxi Despensa. Hoy Honduras ya no es el país más violento del mundo. ¿Sabes lo que eso significa? Que enfrentamos a la delincuencia organizada de frente, capturando y extraditando a narcotraficantes. Se depuró a la policía y se construyeron por primera vez cárceles de alta seguridad. Se redujo drásticamente el paso de la droga por el país. Se dotó a la población del Sistema Nacional de Emergencia 911. Hoy, el país es más seguro. Hombres y mujeres valientes luchan día a día contra la criminalidad. Porque más seguridad es más empleo, mejor Honduras. Llegó con todo el Maxi Black. Cereal Cornflakes rojo y blanco, 510 gramos, 58 lempiras con 50 centavos. Papel higiénico Rosales con Plus doble hoja, 12 rollos, 99 lempiras. Maxi Despensa. Arruinaron su infancia. No se lleven a mi mamá, déjenlo. Y le arrebataron el amor. Yo no pienso sufrir por amor, Sebastián. Con el tiempo, la música alivia sus heridas, pero no su sed de venganza. Soy Hussein Kenan Un. No le temo a la gente, a la vida, y menos a la muerte. Ahora volverá para enfrentar su pasado y conocer a la mujer que cambiará su vida. Ten cuidado con enamorarte. Nunca. De los labios al corazón, muy pronto. Bueno, lástima que el programa dura 1 hora y cuando tenemos entrevistados como los de hoy, se nos hace cortísimo. Por eso, doctor Ale, nos va a permitir unos minutitos, por favor. ¿Cómo finalizamos este año, primero, y cómo comenzaremos financieramente el próximo? La pregunta para usted, e igual un complemento del doctor Hugo Noé Pino, porque hay elecciones el 28 de este mes. ¿Y usted cree que podría cambiar incluso el quién gane las elecciones, la situación económica en el país? Sí, la situación económica es determinante porque hay un elemento capital que determina eso y es el indicador de pobreza. La pobreza es una categoría social pero determinado por factores económicos, o sea, aumento del ingreso, aumento de precios genera una reducción al mismo tiempo la capacidad de compra, etcétera, etcétera. Estamos finalizando en realidad en una circunstancia no solamente en el plano económico, sino que en el plano político, en el plano al mismo tiempo de la unidad de la nación, totalmente caótico. Yo sí creo que hay necesidad de una reconceptualización y revisión, no solamente en sí del modelo, sino que el instrumento fundamental que es el presupuesto. Yo solamente le digo en 30 segundos, yo fui contratado por las Naciones Unidas hace muchísimos años para hacer una propuesta de un nuevo modelo educativo dentro de este concepto de relaciones internacionales fundamentales en Burundi y África, porque había pertenecido al grupo de países ligados a la Unión Soviética y entonces después ellos querían modificar un poco su sistema educativo. Y el punto, ¿cuál era el punto determinante ahí? Era cómo transformar una sociedad a partir de la educación. Y entonces la economía es un instrumento capital, pero la economía no determina todo, como la política no lo determina todo, pero la conjunción de ambos, la economía y la política, tiene que ser por verdaderas personas comprometidas con la nación, con conocimiento, que se rodea al mismo tiempo de gente con conocimiento, porque ese ha sido el problema en nuestra nación. La baja cultura política hace que muchos de los hondureños no se comporten como ciudadanos, no entienden que esto es una república, y muchos de los que se dicen líderes políticos, que lo son a veces por corrupción, por infinidad de estos elementos, se rodean exactamente de serviles, o sea, y ese es el problema. Y entonces usted tiene ministros serviles, tiene ese tipo de personas que en realidad más bien lo que hacen es aumentar el caos.
creo que voy a usar una expresión muy popular, hemos tocado fondo, pero tenemos las posibilidades de volar como el ave fénix, y la única posibilidad, y yo se lo digo desde esta perspectiva, tenemos que cambiar el rumbo político. Yo soy parte del Partido Libre, pero por encima de mi partido está mi nación. Yo estoy claro que vamos a gobernar, sí, vamos a ganar nosotros, pero al mismo tiempo es importante que entendamos que tenemos que hacer profundas transformaciones, pero en el marco de un gobierno de integración nacional, en donde deben ir las personas de todas las formas de pensar, pero que tengan capacidad, que al mismo tiempo tengan esencialmente compromiso por la nación. Y así podemos nosotros modificar lo económico, lo político, lo educativo y las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son fundamentales también para hacer de Honduras, sin duda alguna, una nación en la senda del desarrollo. Usted quedó en segundo lugar en el proceso interno del Partido Libertad y Refundación Libre, pero hubo un momento en que daba la sensación que se salía de Libre. ¿Va a votar por doña Xiomara? No, muy buena la pregunta que usted, claro, yo soy del Partido Libre y lo he expresado siempre. Vea, yo fui el primero en lanzar la visión de una amplia alianza. Y yo dije, amplia alianza que integre a todos los sectores, inclusive nacionalistas decentes. Así me he referido. Y fui atacado por infinidad, y por eso fue que dijeron que yo me iba a ir, pues no voy a ir de Libre, si más bien en Libre. Todos debemos tener una mentalidad no de esclavo, sino una mentalidad transformadora. Y es en ese sentido que nosotros planteamos una amplia alianza en los 3 niveles, no solamente en el presidencial, sino que en diputaciones y corporaciones. Qué bien que se dio ya a nivel, una parte, presidencial. A nivel de corporaciones se están dando algunas, a nivel de diputaciones es un poquito más complicado. Perfecto, lo que dijimos en el pasado se está materializando y vamos a ganar, sin duda, con Xiomara, pero yo no quería utilizar este medio para plantear cuestiones de tipo partidario, sino que a nosotros el desafío, el tema económico, el desafío nuestro es transformar la nación, y la vamos a transformar en ese contexto de un gobierno de amplia integración, y como Movimiento 5 de Julio, y yo le agradezco, y Nelson Ávila, sí aparecimos como la segunda fuerza. Aún enfrentado a muchos elementos lamentables que se dan también desde las primarias e internas en los partidos, que yo espero que en algún momento podamos nosotros transformar. Doctor Ávila, muchas gracias. Muchísimas gracias. Todo lo contrario, gracias. Y cerramos con el doctor Hugo Noé Pino también en esta situación, finalizando 2021, ¿qué espera el país 2022 y fundamentalmente de este proceso el domingo 28 de este mes de noviembre? El doctor va como candidato a diputado en la casilla 125 del Partido Libertad y Refundación Libre. Doctor, por favor, sus palabras finales. Bueno, Jorgito, después de esa descripción amplia de la situación difícil que vive Honduras con relación a su economía, los altos niveles de desempleo, de pobreza, yo miro una luz al final del túnel, y esa luz está representada por el triunfo de Xiomara Castro. Libre es el único partido que ha presentado una propuesta comprensiva e integral sobre los problemas nacionales. No va a ser fácil, como se ha señalado esta mañana, pero se cuenta con la voluntad política de cambiarle el rumbo económico, político y social al país. Quiero hacer una reflexión final, si me permite, Jorgito, en el siguiente sentido. En los últimos días he escuchado reiteradamente voces que hablan de la posibilidad de violencia en el proceso electoral. Yo no miro realmente eso. Yo que he estado visitando colonias, barrios, aldeas, municipios, si bien es cierto, se da una rivalidad entre partidos, pero yo no considero que eso va a llegar a niveles de violencia. Las elecciones van a ser pacíficas, van a ser participativas, van a ser democráticas,
y vamos a tener el resultado que las encuestas muestran y que el entusiasmo de la gente muestra, que es el triunfo de Xiomara Castro, y como ella lo ha mencionado, vamos a iniciar un gobierno de reconciliación nacional, un gobierno de integración, como lo menciona Nelson, y vamos a hacer de que Honduras obviamente inicie un proceso de cambio que lo lleve a mejores, a reducción de la pobreza, a reducción del desempleo, a mejores condiciones. Creo que esa es la tarea que está por delante y obviamente yo espero, Jorgito, que contar con el apoyo de mis conciudadanos y conciudadanas de Francisco Morazán para ocupar un puesto en el Congreso Nacional. Doctor, muchísimas gracias. Casilla 125 en el Partido Libertad y Refundación Libre, el doctor Hugo Noé Pino, que nos ha acompañado esta mañana, y el también doctor Nelson Ávila. Y dijo el doctor Pino algo en la parte final, que coincidimos plenamente. Yo no veo condiciones de violencia. Sí, realmente, y voto masivo mata fraude. La gente debe de ir a votar. Así es. Debe de ir a votar el domingo 28. Hay que salir a votar, ejercer su derecho ciudadano, y que otros no puedan al final votar por usted, tomar decisiones. Usted hágalo por quien quiera, honestamente, pero lo importante es ir a votar, ir a ejercer, ir a hacerlo temprano, de repente temprano, y se regresa a su casa. Yo no veo condiciones de enfrentamiento, y además, por lo que apuntaba el doctor al final, y el mensaje es este: Honduras es de todos. Vivimos aquí, nacimos, crecimos y vamos a morir aquí. Entonces respetemos al vecino que sea de otro pensamiento ideológico o de otro partido. No se pelee por eso, no se pelee, ejerza. Si usted quiere votar por doña Xiomara, vaya a votar por doña Xiomara, por los diputados de doña Xiomara, por el alcalde, o si quiere cruzar su voto también. Es decir, si a uno le dicen en el partido, voto en raya continua, voto, claro, sí, pero hay que pedirlo, pero si la gente quiere votar por otro candidato de otro partido, hágalo, honestamente hágalo, porque piense quiénes pueden ser las mejores mujeres y los mejores hombres para estar al frente del país. ¿Quién puede dirigir mejor los destinos de Honduras? ¿Quién puede estar como diputada o como diputado en el Congreso? ¿Y quién puede ser una buena alcaldesa o un buen alcalde? Y no le hace perder su condición de ser seguidor del partido. Bueno, muchas gracias de nuevo al doctor Ávila, al doctor Hugo Noé Pino, esta temática económica, pero que fue importante en la parte final manejar este asunto por lo que decía el doctor. No hay condiciones para violencia y tampoco provoquémosla o tratemos de incentivarlo a ello para generar temor en la población y que no quiera ir a votar, sino que ejerce ese derecho, porque voto masivo mata fraude. Un documento formulado por la Secretaría de Finanzas llamado Lineamiento de Política Presupuestaria 2021-2023 prevé para el ejercicio fiscal del próximo año un crecimiento entre un 4 y un 4.5% en el Producto Interno Bruto nominal de 689.000 millones de lempiras, una devaluación, de acuerdo a ese mismo documento, de un 5% y una inflación entre un 3 y un 5%. La crisis derivada de la pandemia se explica por una disminución de la actividad productiva, de la cual nos han hablado nuestros invitados también, la caída de los precios internacionales, la interrupción de las cadenas de valor, la menor demanda de servicios en turismo, la reducción también, por ejemplo, de las remesas y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, por lo que es necesario definitivamente crear espacios para el gasto relacionado con la atención de la crisis y facilitar el comportamiento fundamentalmente de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobó en el Congreso Nacional de la República. A todos y a todas, muchísimas gracias. Ha sido un diálogo enriquecedor con dos personas que gozan de nuestro no solo aprecio, sino que de nuestro reconocimiento por su capacidad, por su rectitud y porque es gente honorable y con conocimientos en la materia económica en el país. Los doctores Nelson Ávila y Hugo Noé Pino, quien va como candidato a diputado en la casilla 125 del Partido Libertad y Refundación Libre. Alejandra Rivera,
con Isis Medina y Efraín Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.